día del Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Y que hoy, que ya el Señor ha comenzado a bendecirnos de una manera grande y poderosa, continúen el resto del día dándonos de esa bendición que ya separó para cada uno. Siempre es un privilegio predicar, presentar esta palabra, gloria hacia el Señor. Siempre es un honor, porque hablamos cosas que son del cielo, celestiales, que vienen de arriba para bendición de nuestras almas, gloria hacia el Señor. Así que vamos a considerar una porción bíblica que se encuentra en el libro de Números, capítulo 27. Bendecimos al Señor nuestro Dios y le adoramos, porque Él ha sido bueno. Él es maravilloso, bendito sea su nombre. Aleluya, y todos los días engrandece sobre nosotros su misericordia. Adoramos al Señor nuestro Dios. Qué bueno es adorarle. El libro de Números, capítulo 27. Vamos a considerar los primeros 6 versos de ese capítulo para sostener la temática que queremos traer en este día. Y leemos a la gloria del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? ¿Por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, en número 7, bien dice las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Aleluya. Que el Señor añada salud a esta palabra en nuestros corazones. Todos oramos, bendito sea el Señor. Señor de gloria, Dios de poder, de gracia. Te damos gracias en esta hora por esta palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por el derramamiento de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Y porque en este día, Señor, tú vas a ministrar a nuestras vidas. Y seremos edificados por esta palabra, Señor, la cual recibimos en nuestro corazón porque hace bien a nuestra alma. Gracias, Señor, por ella. Gracias por la revelación de tu Espíritu Santo. Gracias por tu amor, oh Dios. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Y estaremos disertando bajo el tema Llegó tu momento. La Biblia registra que un promedio de 603.550 hombres de a pie en edad militar, sin contar las mujeres, los niños y una inmensa multitud mixta no hebrea, salieron de Ramsés, Egipto, a Sucot, camino del desierto hacia la tierra prometida. Y entre ellos iba Zelofead, que era de la familia de Manasés. Y Manasés era José. Y continúa diciendo este registro que Zelofead murió en el desierto, camino a la tierra sin dejar un hijo. No obstante, sí dejó 5 hijas.
y le puso unos nombres con un significado muy especial. Mala era una de ellas. Su nombre significa enferma. Noa, que significa paz. Ogla, que significa luchadora. Milca, que significa reina. Y Tirsa, que significa gracia. Y estando el pueblo asentado en Moab, fue censado por orden divina. Y Moisés recibe el mandato de repartir la tierra en heredad, que muy pronto iban a recibir. ¿Cuál era la orden? La orden era repartir la tierra conforme a los contados y por los nombres, en este caso de los varones, de las tribus, y por la cuenta de los nombres. Eso está ahí en Números capítulo 26, los versos 52 al 55. Solamente hicimos un resumen de esos 3 versos. El problema aquí era que Zelofead no engendró un varón que pudiera ser contado para recibir la herencia, y las hijas existentes no tenían derecho alguno de propiedad bajo las leyes que en esos momentos había. Entonces, ¿qué les esperaba a estas hijas? ¿Sabe qué les esperaba? Las maldiciones del ostracismo. ¿Qué es eso? El aislamiento forzoso, porque su familia no sería contada para la repartición. ¿Y qué traía consigo esto? Que la miseria, el abandono, el rechazo, la soledad, la tristeza, el desamparo y cuántas cosas más era lo que le esperaba a estas mujeres. Entonces, lo peor de todo es que en ellas no se cumpliría la promesa dada a Abraham de que su descendencia heredaría la tierra prometida. Entonces, en una sociedad dirigida por hombres y donde solo ellos tenían derecho a heredar, de acuerdo a la ley, la casa de Zelofead no tenía futuro, porque el apellido que llevamos es el de papá. Entonces, no tenía futuro, y cuando Moisés estaba mencionando los nombres de los herederos, Zelofead no fue mencionado. ¿Cómo es eso? Dijeron aquellas muchachas, ¿cómo es eso? ¿No estamos de acuerdo? Nos resistimos a quedarnos sin herencia y vivir en el desamparo. Y yo imagino que la que tenía por nombre luchadora dijo: imposible, nunca tal cosa nos acontezca. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que ellas accionaron, tomaron la decisión de enfrentar el asunto y luchar por su futuro. Así que copiemos la valentía de estas mujeres. Cuando usted copie algo bueno. No copie nada malo, porque le trae consecuencias. Mire, si usted tiene que llorar, llore, pero enfrente su problema, porque tiene solución. Mire siempre más allá del horizonte y atrévase a luchar. De un salto hacia la línea de batalla y enfrente al gigante que amenaza en quitarle lo que a usted le pertenece, porque Dios se lo dio. ¿Y qué fue lo que Dios le dio? La heredad. En una cultura supresora de la mujer, estas 5 valientes formaron una alianza para ir en contra del imperio de la ley de herencia. Se unieron, dice la Biblia, y crearon un vínculo poderoso
Porque eso es lo que crea la unidad. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 4, verso 12, y voy a parafrasear. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Y una cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Dice la Biblia, y lo vuelvo a leer en el capítulo 27. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y delante de toda la congregación. ¿En dónde? A la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron. Eso se le llama el poder de la unidad. Allí se manifestó el poder de la unidad en la puerta de reunión. ¿Y qué se hacía en esa puerta? Allí se dilucidaban los asuntos más importantes. Allí estaba el jefe, el legislador llamado Moisés. ¿Quién más estaba allí? Allí se reunían los miembros del gabinete presidencial. ¿Quiénes eran esos? Los príncipes. Allí estaban con Moisés. ¿Quién más estaba allí? El consejero en asuntos religiosos. ¿Cómo se llamaba? Eleazar. Y no solamente estaban ellos, también estaban los jueces del barrio. La congregación. Sí, los que siempre están buscando a ver qué pueden señalar. Y lo triste es que a veces señalan solamente lo malo y nada bueno. Pero allí estaban todos y allí llegaron aquellas mujeres. ¿Sabe lo que produce la unidad entre varias personas? Produce que las cosas funcionen bien. Cuando hay unidad, aquellos que se unen funcionan bien porque sus pensamientos, sus sentimientos, sus aspiraciones, sus motivaciones armonizan. Se mueven en una sola dirección, en un solo ritmo y hacia una meta definida. La unidad es un valor de peso. Es un elemento esencial para el logro de cualquier objetivo. Porque la unidad no busca protagonismos. Cuando hay unidad, nadie es mayor que nadie. Y nadie es mejor que nadie. Solo buscan el bien común. La unidad crea dependencia. Necesito de mi hermano para lograr mi objetivo. Lo necesito a mi lado para yo poder crecer. Lo necesito a mi lado para yo mantenerme en este camino. Para que en mi fe no mengue, alabado sea el nombre del Señor. Entonces necesito a mi hermano para poder superar los obstáculos y avanzar. La unidad lleva a someterse los unos a los otros, como dice la Biblia. Porque tiene la facultad de eliminar los complejos de superioridad y también los complejos de inferioridad. Cuando hay unidad, todos decimos al unísono, todos son importantes, todos son necesarios, todos son esenciales, porque necesitamos llegar hasta la meta. La noche antes de Jesús ser arrestado, Él hizo una oración muy especial. Qué bueno que en esa oración estamos incluidos tú y yo. Está en el capítulo 17 del Evangelio, según San Juan. Y Él oró y le pidió al Padre algo muy singular. Él le dijo de esta manera: Padre, a los que me has dado, a los que pusiste en mi mano, a los que declaraste que eran mis hermanos, aleluya, a los que van a ser coherederos conmigo cuando tú repartas, alabado sea el Señor, allá en el cielo. A esos que tú me has dado, yo quiero que tú hagas algo. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como tú y yo somos uno.
en 52 días se levantó el muro de Jerusalén. Porque aquel pueblo que trabajó junto a Nehemías, trabajaron como un solo hombre. Trabajaron en unidad. Y en menos de 2 meses se levantaron las murallas de Jerusalén. Y fue quitado el oprobio de Jerusalén. Ningún ejército que mantiene la unidad puede ser derrotado jamás. Miren, en una ocasión, Jesús fue acusado por los fariseos de echar fuera a los demonios por la intervención de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y Jesús, que conoce lo que piensa tu corazón y el mío también, y sabe lo que cavilamos dentro de nosotros, hizo una declaración. Él dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y por allí también habían unos demonios escuchando. Y rápidamente fueron donde su jefe Satanás y le dijeron: oye, mira lo que declaró Jesús. Y él dijo: ah, sí. Y ahí mismo le añadió a sus artimañas otra más. Y le ordenó a los demonios: vayan por ahí, enviando pensamientos disuasivos a la mente de los creyentes, para que anden por ahí murmurando, para que anden por ahí en discordia, para que anden por ahí con el chisme, con los malos entendidos, porque eso rompe la unidad. La unidad viene del cielo. Está en el vocabulario de Dios, pero la división viene del infierno. Así que lo vuelvo a repetir. Ningún ejército que mantiene la unidad puede ser derrotado jamás. Cuando las hijas de Zelofead se reunieron, hubo consenso porque había unidad entre ellas. Este escuadrón de mujeres se levantó a hacer algo por su futuro, porque entendieron que les llegó su momento. Hay veces que hay que discernir cuál es el momento. ¿Cuál es el momento mío para yo levantarme y luchar por lo que me pertenece? Si usted quiere lograr algo en su vida, tiene que levantarse y echar fuera la duda. Porque todo en la vida tiene un riesgo. Si usted se levanta en la mañana y mira para el cielo y ve muchas nubes y se pone a pensar: hoy va a llover, hoy va a llover, hoy va a llover, no voy a hacer nada de lo que planificaba hacer, pues no lo hace y resulta que en todo el día no llovió. Así que hay que echar fuera la duda, porque todo en la vida tiene un riesgo. Vale la pena a veces correr el riesgo. Tiene que echar fuera el desánimo, porque la vida cristiana es para valientes. Esto es para los que se suben la manga y dicen: voy a luchar y voy a pelear por lo que me pertenece y por lo que creo que es justo y que es bueno. Entonces, tiene que vencer el temor, porque usted tiene la capacidad para lograrlo, porque Dios se la dio. Dios dice que usted es capaz de hacerlo y sí lo puede lograr. Tiene que creerle a Dios y tomar una decisión y luchar para que el enemigo no le arrebate, no le robe, no le quite lo que Dios le dio. No importa que lo critiquen, la crítica siempre va a estar. Y aunque sea negativa, es buena porque lo ayuda a usted a superarse. No importa que se burlen, siempre va a haber quien se burle. Pero eso no hay problema, usted no mire eso ni escuche eso. Mire hacia el blanco, mire hacia la meta, mire hacia el objetivo y siga caminando.
No importa que murmuren. Los murmuradores nunca van a faltar. Están ahí. Aleluya. Usted no sea como ellos. Usted mire siempre el blanco y siga hacia adelante. No importando los obstáculos que se presenten. No importando la adversidad. Luche por su sueño. La conquista requiere de unos elementos. ¿Cuáles son ellos? Tenacidad. Requiere valor. Requiere una buena dosis de entereza y mucho esfuerzo. ¿Qué hicieron las hijas de Zelofead? Ellas decidieron hacer algo sin precedentes. Nunca antes había ocurrido cosa semejante en la historia de Israel. Porque en una sociedad restrictiva se unió Mala, la que estaba enferma, pero enferma de dolor porque estaba a punto de perder lo que era suyo. Cualquiera se enferma. Se unió Noa, la que decía, bueno, vamos a hacer nuestro reclamo, pero lo vamos a hacer la buena lid de la paz. No por contienda, sino porque es justo, porque nos pertenece, pero vamos en paz. Se unió Ogla, la luchadora. Y ella dijo, ¿cómo? Ya yo tengo los guantes puestos, porque para eso estoy, para defenderlas a ustedes y lo de nosotros también. Y pelear por lo de ella y por lo de las hermanas. Se unió Milca, la reina, la que tenía el poder de la influencia, porque nació para liderar. Y se unió Tirsa, la que tenía la gracia para comenzar un movimiento de esperanza. Todas son necesarias dentro de la iglesia. ¿Cuántos son malas? ¿Cuántos son Noa? ¿Cuántos de los que hay aquí son Ogla? ¿Cuántos de los que hay aquí son Milca? ¿Y cuántos son Tirsa? Todos son necesarios. Y allí llegó el equipo vencedor. Todavía no habían hecho el reclamo, pero ya eran vencedoras. Todavía tú y yo no hemos recibido la corona de vida, pero ya somos más que vencedores. Porque ya tiene nuestro nombre escrito allá arriba. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso es que tú y yo tenemos que movernos como vencedores. Aleluya. Porque aquí hay uno solo derrotado. Y usted es vencedor. Así que usted tiene ventaja. Si tú no crees que vas a ganar la guerra, entonces no pelees. Quédate con los brazos abajo. No hagas nada. Estas mujeres llegaron dispuestas a conquistar. Te adoramos, oh Dios. Llegaron dispuestas a conquistar. Llegaron dispuestas a defender su futuro, a reclamar lo que consideraban que era justo, a hacer valer la promesa de Dios en sus vidas. Y vinieron y se presentaron delante del que tenía el poder de la decisión. Vinieron donde Moisés. Usted vaya siempre donde la persona precisa. Muévase siempre con seguridad. Porque usted es un hijo de Dios y tiene la iluminación del Espíritu Santo. Y tiene la revelación de esta palabra poderosa que guía. Ellas no hicieron esto de forma improvisada, ni movidas tampoco por las emociones del momento. No, porque su reclamo era legítimo. Cuando usted está seguro de lo que está reclamando, aunque le vaya la vida en eso, usted sigue.
Primero estas mujeres se reunieron. ¿Para qué? Para hablar del asunto. Eso es lo primero que hay que hacer. Antes de hacer cualquier cosa, hay que hablar. Y comenzaron a analizar la viabilidad en su favor. ¿Cuán viable es que nosotros logremos lo que vamos a pedir? ¿Qué oportunidades hay de que se nos diga que sí? Eso es analizar. Buscar los pros y los contras, las fortalezas y las debilidades. Importa lo que vayamos a hacer y lo que vayamos a emprender. Luego diseñaron un plan de acción. Porque ellas sabían cuál era su norte. Tenían delineado ya un propósito definido. Porque no buscaban impresionar a Moisés, sino convencer. Así que ellas esbozaron un argumento contundente, cuya línea de pensamiento fuera razonable y lógico, y sobre todo convincente. Buscaron el momento oportuno. Por eso hay que orar, para que no nos adelantemos ni nos retrasemos. Porque el Espíritu Santo sabe más que nosotros. Yo le llamo el amigo del camino. Porque estoy en este camino, necesito ese amigo siempre. Entonces buscaron ese momento oportuno. ¿Sabe que los legisladores se reunían? Yo no sé de cuánto tiempo, pero se reunían ahí. Estaban ahí. Y se reunían en la puerta. Y dilucidaban ahí los asuntos, como les dije previamente, los importantes. Y los que eran de menos relevancia también, porque todo asunto era llevado donde Moisés. Entonces aquí hay un principio poderoso de planificación. Las conquistas se dan sobre la base de un buen plan de acción. Nada improvisado sale bien. Para Dios no se improvisa. A veces cuando yo escucho personas que dicen, por si acaso me sale bien. Y a veces hacen hasta un comentario como que yo considero que es fuera de lugar. Lo bueno para Dios y lo malo para ustedes. ¿Qué es eso? No. Para Dios es lo mejor. Y para los santos del Señor es lo mejor también. Porque son los redimidos con la sangre del Cordero. Porque se merecen nuestro respeto y nuestra consideración. Así que nada improvisado, no. Aquí hay que primero orar, planificar, sentarse. Y vinieron y se presentaron delante de Moisés. Y cuando se presentaron, le trajeron su argumento. Nuestro padre murió en el desierto. Pero te queremos decir esto, Moisés. Nuestro padre no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré. No, él no. Sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Y rápidamente le manda, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? Por no haber tenido hijo. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Alguien dijo, yo lo voy a repetir. Alguien dijo que esta fue la primera apelación pro derechos de la mujer. Bueno, si fue la primera, tuvo buen éxito. Aleluya. Qué bueno que Dios no ve al hombre más grande y a la mujer más grande. Nos ve a todos iguales. Pero cada uno le ha dado su rol. Cumpla usted con su rol. Y no invada el rol del otro. Porque le va a ir mal. Moisés, que a estas alturas
era un experto atendiendo asuntos y reclamos inesperados. Me llama la atención la forma en que reaccionó. Miren, él pudo haber dado la orden y decir, tomen a estas mujeres y échense en los leones, porque aquí hay una ley y punto. Pero él no hizo tal cosa, no. Esto era un hombre de Dios. Esto era un hombre de oración, con un espíritu noble, manso de corazón. Líderes, hay que tomar nota para que cuando tengas que trabajar a tiempo completo en este asunto, sepas manejar los imprevistos que siempre van a aparecer. Siempre. El gran legislador de Israel no determinó el asunto de acuerdo al contexto cultural en que él vivía. Tampoco juzgó conforme a las costumbres existentes. No hizo nada de eso. Hizo lo que los líderes de Dios hacen. Lo llevó delante del Señor en oración. Y allí se fue Moisés, dice la Biblia. Llevó la causa de estas mujeres delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás, esto es lo más que me gusta, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. En el año, por allá, 1992, yo me empeñé en comprar una propiedad en Puerto Rico. Y el Señor me dijo, no es mi voluntad. Pero como me la daban tan barata, y era tan bello el lugar, y era tan lindo, yo no obedecí. La desobediencia trae graves consecuencias. Porque luego que compro aquella propiedad, al año yo descubro que toda la estructura estaba construida en asbesto. Y el asbesto es carcinógeno. Y yo hice un reclamo rápidamente al banco que me la vendió. Y tuve que entablar una demanda y estuve en el tribunal 8 largos años. 8 largos años luchando con una empresa con mucho dinero y yo que no tenía ni un centavo. Porque todos mis ahorros, todo mi esfuerzo lo había puesto en esa propiedad. Y lo triste no es eso, lo triste es que 8 años que el Señor estuvo bien calladito conmigo. Y yo leía la palabra y como que no me hablaba. Y oraba y como que no me escuchaba. Y no usó ni siquiera un vaso, ni una hormiga usó para hablarme. Y me sostuve esos 8 años llorando delante del Señor, pidiéndole al Señor que me ayudara porque no tenía dónde vivir. Tuve que irme a refugiar allá, como pude, con mi familia. Y como no quiero hacer la historia de 8 años tan larga, al cabo de 8 años llegó el momento del juicio. Pero yo seguí confiando en el Señor. Le dije, Señor, yo cometí el error, pero tú me puedes ayudar. Tú eres el único que me puedes ayudar. Tú eres el único que puedes darme la victoria y no dejarme en vergüenza delante de esta gente. Porque cada vez que íbamos al tribunal, el abogado de ellos se reía de mí. Y le decía a mi abogado, convéncela que deje este asunto porque ella va a perder esto. Y yo veía cómo se mofaba.
Y yo fui delante del Señor y le dije, Señor, llegó el momento definitivo para este asunto. Y le dije, Señor, voy a hacer ayuno, porque yo solamente dependo de tu gracia y de tu misericordia. Dependo de que tú eres mi abogado y mi defensor. Y me fui en ayuno ese día. Y allí llegó aquel abogado con aquel aire de grandeza. Y llegó allí con un testigo y llegó allí con muchas evidencias y cuantas cosas más. Pero yo llegué con el Señor. Y le dije al Señor, yo solamente quiero que hagas 3 cosas nada más con ese caballero. Quiero que confundas su pensamiento como si el sol se oscureciera a mediodía para él. Quiero que le pegues la lengua al paladar y que no me pueda hacer ni una sola pregunta, porque ya es suficiente con las que me ha hecho y me ha humillado. Y yo estaba allí haciéndole esa oración al Señor. Y allí llegó el turno de mi abogado preguntarme muchas cosas. Y yo le contesté todo lo que me preguntó. Y solamente él me preguntó, quiero hacerle una pregunta, señora Ada López. Si a usted me mencionó el nombre comercial del asbesto, si a usted le mencionan esta palabra, ¿usted reconoce lo que es? Y me dijo, yo le dije no. Y él dijo nada más, no tengo ni una sola pregunta. Pero cuando llegó el turno del abogado del banco, y él puso aquel expediente encima de aquel podio, bien orgulloso él, porque ya me iba a ganar. Comenzó a pasar las páginas y se pasaba la mano en la cabeza y caminaba de un lado para el otro y volvía y pasaba las páginas. Y la juez le predijo, haga sus preguntas. Y él le dijo, deme un momento más. Y comenzó a pasar las páginas de aquel expediente y se pasaba la mano en la cabeza. Y le dijo a la juez, no tengo ni una sola pregunta. Eso hizo el Señor. Y 6 meses más tarde, el tribunal dictaminó sentencia. Todo a mi favor. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace el Señor. ¿Cuál era mi demanda? Que me devolvieran mis prestaciones y que se declarara en las agencias crediticias como si yo nunca hubiese comprado esa propiedad. Y así esa fue mi demanda. Eso fue lo que Dios hizo. Le comparto esto, gloria sea al Señor. Aleluya. Porque cuando vamos al Señor en oración, Dios responde. Pero cuando Dios nos habla, conviene que nosotros obedezcamos al Señor. Porque irnos por encima de lo que Dios ha declarado trae graves consecuencias. Aprendí la lección, gloria sea al Señor. Y ahora no me atrevo a moverme hasta que yo no sepa de parte del Señor que es su voluntad. Aleluya. Jehová respondió en favor de aquellas damas. Gloria sea al Señor. Para cerrar este pensamiento, la valentía de estas damas causó un impacto permanente en la cultura y la sociedad de su tiempo. La ley fue reescrita y las mujeres de Israel tuvieron derechos legales de propiedad por primera vez en la historia de Israel. Hicieron jurisprudencia. Para ellas había llegado el momento, porque antes de conquistar el corazón de Moisés, conquistaron el corazón de Dios. Este fue su mayor triunfo. ¿Sabe por qué? Porque ellas invocaron en oración el nombre del Dios de Israel antes de hablar con los que podían tomar decisiones. Aprendamos que antes de emprender cualquier proyecto en nuestra vida, hay que llevar el asunto a Dios primero. Hay que buscar el consejo divino y Él dará las estrategias, Él dará la sabiduría y la gracia para que la consecución de nuestro esfuerzo tenga éxito.
vivieron lo suficiente para ver los resultados de su lucha. Y cuando entraron a la tierra prometida, y a Josué le tocó entonces el repartir la tierra, ¿saben lo que ellas hicieron? Fueron inmediatamente donde él y le llevaron la escritura. Aleluya, aquí está nuestra escritura. También nosotros tenemos derecho a que se nos dé la tierra de nuestro Padre. Por si acaso Josué se le había olvidado. Aleluya. Antes de terminar, quiero compartirles algo. Recordar a veces es muy bueno. En abril del año 2013, ustedes no estaban aquí. Ustedes estaban en la iglesia del sur. Y no estaba toda la gente que está aquí, ¿verdad, pastor? Pero en ese año, abril del 2013, a mí me invitaron a predicar. Creo que era la campaña de aniversario. Y cuando yo me fui en oración, el Señor habló a mi vida. Y Dios me habló cosas lindas de esta iglesia. Comenzó a hablarme palabras hermosas. Y me habló del potencial que en cada uno de ustedes Él quiere desarrollar. Y me decía el Señor, porque voy a hacer cosas grandes y poderosas a través de ellos. Me decía, harán proezas, porque yo soy el Dios de ellos. Me habló de los proyectos que tiene con esta iglesia. Y me decía constantemente, correrán con la visión. Y el que se convierte en parte de la visión y el sueño de Dios trasciende y llega lejos. En aquel entonces no estaba tan llena como yo la veo hoy. Y ya han pasado 5 años y la iglesia ha crecido. Y hay un proyecto de construcción porque el número sigue en aumento y hay demanda de más espacio. Cuando mi pastor me fue a buscar al aeropuerto el 11 de febrero, lo primero que yo le dije a él fue esto: tuve un sueño con ustedes, porque hacía como 3 días atrás Dios me había dado un sueño. Yo tuve un sueño con ustedes. Y él me preguntó, ¿es bueno o malo? Y yo le dije, no, muy bueno, muy bueno. Es bueno. Y yo le dije, yo soñé que ustedes tienen 3 obras más llenas. Y el Señor me mostró en el sueño cómo la iglesia del sur estaba tan llena que no había ni un espacio más para nadie más. Y yo le compartí el sueño al pastor. Y él comenzó a sonreír porque él me decía, es el proyecto que tenemos de levantar 3 obras más. Luego tuve la oportunidad de estar en la reunión de obreros el 10 de febrero. Yo todo lo anoto, ¿sabe? Sí, con fechas y horas, para que usted lo sepa. Así que si usted me hace una promesa, yo la voy a anotar. Ahora no me hacen ninguna. Y estuve en esa reunión de obreros, pero previo a eso, el pastor me había compartido que había hecho una ceremonia para unir a todos estos obreros que están aquí. Así es, todos los que están aquí. Para reconocer los líderes que hoy ocupan este altar. Obreros que un día van a tener la oportunidad y la responsabilidad de apacentar y administrar una grey. Porque esa es la visión del pastor. Esa es la visión de Dios. Eso es lo que el Señor me habló 5 años atrás, que yo no entendía.
Y con temor tuve que decirlo porque el Señor me decía, lo tienes que decir. Aquello que me habló el Señor, ahora yo lo estoy viendo. Aleluya. Y para mí es un honor, es un privilegio ser parte de eso. Te voy a decir esto y te lo digo con toda convicción. Dios te ha traído a este lugar para hacerte crecer, para desarrollar tu potencial, porque te necesita para sus propósitos en esta iglesia. Estás en el lugar correcto y estás en el tiempo señalado por Dios. No te muevas, no te atrevas, porque te pierdes la bendición. Yo he visto iglesias que están en inercia. Se conforman solamente con llegar al culto y nada más. Pero yo estoy observando en el poquito tiempo que llevo aquí que esto es una iglesia militante. Pero ¿sabes qué? Dios te pide más. No te puedes conformar. Dios te pide más. Porque al que mucho se le da, mucho se le exige. Y en esa reunión de obreros que hizo el pastor, que también yo anoté todo lo que él dijo, hasta los suspiros, el pastor les lanzó un reto. ¿Sabe lo que él dijo? Quiero que sean proactivos y tomen la iniciativa de evangelizar las 5 ciudades de crecimiento demográfico que están alrededor nuestro. Y mencionó los nombres. Ustedes los conocen. Como son casi en inglés, yo no. El inglés mío todavía no está bien. ¿Sabe por qué? Porque la proyección es comenzar las 3 obras para este año 2018. Así que mi consejo pastoral es este: sea parte de esta visión, porque llegó tu momento, iglesia. Como las hijas de Zelofehad, reclama tu porción de heredad repartida. 5 ciudades ya se te repartieron con nombres. Reclama, reclama. Porque como decía el pastor hace poco, hay mucho trabajo que hacer. Mantén el enfoque y sé parte de esta explosión de bendiciones que Dios está derramando sobre este lugar. Por tanto, toma el consejo, gloria sea al Señor, y toma el ejemplo de las hijas de Zelofehad.